El Faro se va de El Salvador porque no hay democracia, porque no hay respeto a la libertad de expresión, ni hay respeto al periodismo que no sea un periodismo sesgado en favor del gobierno o un periodismo controlado desde casa presidencial. El Faro se va de El Salvador porque amenazan con cerrar este medio, con meter presos a sus personeros y con hacerle cualquier acusación de lavado y de otro tipo de delitos para cerrarlo. El Faro es uno de los pocos medios que no están alineados al actual régimen. Y los podemos contar, son poquitos, son poquitos. Hay otros que se me van a quedar porque son más pequeños y que quizás son más considerados como medios comunitarios y algunos medios digitales o que hacen la labor de medios digitales. Eh, la UCA, YSUCA, está haciendo un bonito trabajo de investigación. Gato Encerrado hace muy buenos videos, muy buena investigación, toca temas que otros pasan por alto, como el tema del medio ambiente. La revista Factum eh, se va hacia las entrañas, hasta las entrañas del régimen y publica datos bien delicados de cuestiones bien sucias, bien complicadas de personeros del gobierno. Bueno, dice acá, encourage your viewers to share your live and invite more friends. Si puede compartir, yo no sé cómo se hace, hágalo, ¿verdad? Platiquemos. Si no está de acuerdo en lo que yo opino, hágamelo saber de manera respetuosa. Pero para mí que el Faro se vaya de El Salvador no es pérdida. No es pérdida. Que las oficinas administrativas y legales del Faro se vayan de El Salvador hacia Costa Rica no es pérdida. Es ganancia. Porque ahora vamos a tener a un periódico digital, investigador, independiente, contando las costillas no solo del gobierno salvadoreño, sino también las del gobierno de Honduras, el gobierno de Nicaragua, el gobierno de Guatemala. Y así lo manifiestan acá, en esta nota. Muy buena, se las recomiendo. El, el Faro ha ganado prestigio precisamente por eso, porque sus notas no están comprometidas con el gobierno de turno. El Faro ha sido atacado por el presidente, los personeros del Faro han sido atacados por el presidente. Tengo entendido que hay periodistas que hacían trabajo para el Faro que han tenido que salir de El Salvador hacia México, hacia Estados Unidos, porque sentían que peligraba su vida. Hay por lo menos uno de los personeros del Faro que el mismo presidente se dio a la tarea de decir que era pandillero. Y ahora lo repiten sus diputados, lo repiten sus ministros, lo repite todo el aparato de propaganda que maneja el gobierno salvadoreño. Todo ese aparato de propaganda. Quiero ver cómo se puede compartir esto. No sé si yo lo puedo hacer, porque quisiera llevarlo hacia otro espacio. Aquí me está dando hacia Facebook. Dice, vamos a ver si puedo compartirlo. Entonces, él decía que el Faro no pierde. El Salvador no pierde con esta mudanza del Faro hacia otros países centroamericanos, hacia Costa Rica.
lugar que le ofrece mejores condiciones para hacer labor de periodismo. El Faro gana porque se regionaliza. El Salvador gana porque tiene ahora un medio independiente que que está poniendo en relieve lo que está pasando en El Salvador. Eso es lo que tiene ahora. El Faro pues va a estar siempre publicando aquellas notas incómodas, va a estar siempre señalando aquellas cosas que no están bien, pero ahora ya teniendo un carácter de periódico centroamericano. Sus notas van a tener mayor peso, va a ser más contundente y el impacto lógicamente va a ser mucho más fuerte, más grande. Bueno, ya lo logré pasar a Facebook, vamos a ver cómo sale. Decía entonces de que en la nota esta del Faro dice nos vamos pero nos quedamos. Esa fue una de las conclusiones con las que cierran la nota. Y habla acá, durante la administración Bukele, el Faro y sus empleados hemos sido objeto de campañas de deslegitimación y difamación originadas ¿en dónde? En Casa Presidencial. Miren, ¿por qué será que toda dictadura es enemiga del periodismo? ¿Por qué será que todos los gobiernos autoritarios son enemigos del periodismo? ¿Será porque les interesa la verdad? ¿No será porque no quieren rendir cuenta? ¿Será porque el periodismo independiente es una de las mayores afrentas para una dictadura? Hemos enfrentado seguimientos físicos como en tiempos de la guerra y amenazas, y eso está documentado. Espionaje con Pegasus. El Estado salvadoreño ha gastado sendas cantidades de dinero en contratar ese software de Pegasus al que solo los gobiernos pueden accesar. Ojo con esto. Pegasus no se lo venden a cualquiera. Pegasus es un software para espiar que lo compró el Estado salvadoreño y es, por cierto, caro, para conocer detalles, aspectos donde puedan agarrar penalmente. Para conocer detalles, aspectos donde puedan agarrar penalmente, agarrar fiscalmente, o incluso aspectos de la vida privada para difamar a los periodistas del Faro. Creo que era como $60,000 que valía cada aparato espiado, el costo, algo así. El gobierno salvadoreño no tiene dinero para darle de comer a su gente, no tiene dinero para reconstruir el tejido, costo, algo así. El gobierno salvadoreño no tiene dinero para darle de comer a su gente, no tiene dinero para reconstruir el tejido productivo, no tiene dinero para crear esa famosa universidad o centro regional de la Universidad del Salvador en Chalatenango y en el resto de departamentos, como lo prometió el presidente en campaña. Sí tiene dinero para que con orgullo, digamos los salvadoreños, que tenemos la cárcel más grande del continente o de la región. Sí tiene dinero para tener los mayores campos de concentración, porque no se le puede llamar de otra manera al hecho de que se tenga, según palabras del gobierno, más de 60,000 salvadoreños por un año sin haber sido oídos ni vencidos en juicio, y que van a estar ahí por lo menos mientras se llegue la otra campaña electoral.
la otra elección, porque eso le da popularidad al presidente. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué patético que haya salvadoreños que se sientan orgullosos porque tenemos a la cárcel más grande de Latinoamérica, en vez de decir, nos vamos a sentir orgullosos cuando tengamos la universidad que hace más investigación, por lo menos en Centroamérica, donde se promueve, se cultiva, se apoya el arte, la música y otras expresiones culturales. Por lo menos yo me sentiría orgulloso si el gobierno de mi país invirtiera en eso. O si tuviéramos el mejor hospital de la región, o si tuviéramos, tal vez no el mejor, pero que tuviéramos clínicas comunitarias en todo el país, que tuvieran medicinas, que tuvieran por lo menos un médico. Me sentiría orgulloso también si las escuelas capacitaran a los jóvenes en lo digital, en la informática, si estuvieran por lo menos pintaditas, arregladitas, si se fomentara la lectura, si hubiera una reforma educativa que incluyera el aprendizaje obligatorio y parte del proceso educativo de una segunda lengua. Yo me sentiría orgulloso. Me sentiría orgulloso si el Hospital Rosales se hubiera construido en este momento. Esas son las necesidades que tiene el país. Pero no, ¿verdad? A la Casa Presidencial, al gobierno actual, le interesa que no haya voces disidentes. Le interesa que circulen los videos de 1 o 2 minutos donde se habla maravillas de un país que no existe y que se endiose y se le rinda culto a la figura del presidente. Y que todo vaya orientado a su reelección ilegal en 2024. Contradictorio. Acusaciones, bueno, espionaje con Pegasus, acoso a anunciantes y difamaciones de funcionarios y diputados del partido oficial, dice el Faro. Y es cierto, la Asamblea Legislativa de El Salvador convertida en un circo por parte de los payasos de la bancada Cian y sus aliados. Ellos publican notas, tweets, mejor dicho, porque notas nunca he visto que un diputado haya sacado una nota, que tenga la capacidad de redactar una nota, de asumir una postura, acuñarla y defenderla con criterio académico, con criterio profesional, con estadísticas y sin mentiras. No hay. Tenemos a diputados serviles a Casa Presidencial, por no decir al presidente, que no están allí representando al pueblo como lo demanda la Constitución, sino que están allí para servir a su presidente. Eso no es garantizar gobernabilidad. Eso es un modelo fascista, es un modelo monárquico, es cualquier cosa menos república. Dice, hemos enfrentado múltiples auditorías del Ministerio de Hacienda, el acoso fiscal. El Faro no es el único medio, no es la única empresa, no es la única entidad, persona jurídica que ha enfrentado el acoso fiscal. Las ONGs están siendo atacadas, muy a pesar de que el vicepresidente de la República actual comió, ganó dinero, tremendas cantidades de dinero de las ONGs durante décadas. Muy a pesar de que muchos del oficialismo actual han hecho negocio de las ONGs.
Ahora las ONG son enemigas del régimen, porque no, algunas ONGs o muchas de las ONGs no son controladas desde Casa Presidencial. Acusaciones fabricadas a las que seguimos respondiendo y apelando en todas las instancias administrativas y judiciales correspondientes, a pesar de saber que en El Salvador ya no hay división de poderes, exactamente. Ya no es solo la asamblea con diputados serviles, lamebotas, sin carácter, que puyan el botón para que se apruebe una ley sin conocer esa ley. Ineptos, sin responsabilidad del cargo, sin siquiera comprensión y compromiso del cargo que están ostentando. También la Corte Suprema de Justicia ha sido secuestrada por el régimen. Una sala de lo constitucional impuesta, ilegítima, usurpadora, que emite algunas resoluciones que rompen, que riñen con el orden constitucional. Jueces obedientes al régimen que no aplican la justicia, sino que aplican los deseos y caprichos del presidente y otros cercanos a él. Jueces que son cómplices de crímenes de lesa humanidad al tener encerradas a un montón de personas sin haber un mínimo indicio de participación en un delito bajo el régimen de excepción. A pesar de saber que en El Salvador ya no hay división de poderes, el presidente incluso utilizó una cadena nacional de radio y televisión para falsamente acusarnos de lavado de dinero. Bueno, el presidente utilizando su poder para atacar a lo que él considera el aparato ideológico. En algún momento, hace un año o dos, él habló de destruir el aparato ideológico, de controlar el aparato ideológico, y eso es lo que hace cuando ataca a medios como El Faro. Bueno, El Faro hablan de que fueron a la Comisión Interamericana, hacen referencia a que en abril de 2022 la Asamblea aprobó aquella ley donde prohibían publicar materiales relacionados con pandillas. ¿Por qué? Dice, porque se quería que dejaran de publicar sobre las negociaciones secretas entre Bukele y los líderes de las tres principales pandillas, en donde el gobierno se comprometió a no extraditar hacia Estados Unidos a los pandilleros, sobre todo a los líderes, y se utilizó pues los homicidios como moneda de cambio, ¿verdad? La sangre del pueblo utilizada para negociar con los líderes de las clicas. Y el apoyo de las pandillas en las elecciones de los diputados de Nuevas Ideas en 2021. No es una novedad que a las alcaldías le quitaron el FODES, que el gobierno hizo reparto de esa bolsa solidaria, paquetes solidarios, haciendo propaganda, que a los partidos políticos de oposición no se les dio el acceso a la deuda pública para que hicieran campaña, aquellos fondos que se le adelantan para que haga campaña el partido, pero el partido oficial tuvo todo el aparato de Estado para hacer campaña. Eso es fraude. Eso es fraude electoral a todas luces. Ya no se diga de que mantuvieron encerrados a los salvadoreños por meses, ¿verdad? Y eso también dificultó la campaña. Solo andaban los de Nuevas Ideas haciendo reparto para que la gente dijera, este gobierno, este partido, este presidente sí piensa en nosotros. La no extradición de los cabecillas de pandilla, esa ha sido una de las concesiones del régimen a las pandillas para que bajaran los homicidios y apoyaran al partido Nuevas Ideas, según dice la nota del Faro. Continúa diciendo, El Salvador lleva más de un año bajo régimen de excepción
en el que las principales garantías de los ciudadanos han sido eliminadas provisionalmente y el sistema judicial está también bajo control del mismo grupo de poder. Un régimen de excepción que ya no es de excepción. Con esas aprobaciones mensuales de que se mantenga el régimen de excepción, lo que está haciendo la Asamblea es derogando en la práctica las garantías y derechos constitucionales, como la defensa, como a no ser privado de libertad de manera arbitraria, como a ser oído y vencido en juicio en un proceso donde se garanticen o se ofrezcan las garantías mínimas de defensa al imputado, donde los detenidos no son imputados. No son imputados. Los detenidos son detenidos porque los agarraron en la calle, los echaron al camión o los fueron a traer a la casa sin existir ninguna evidencia ni ningún proceso. Criminalización del periodismo es lamentable, dice el Faro. Y habla de Guatemala con periodistas presos, Honduras, que después de la caída dejó, no ha mejorado mucho en cuanto a la libertad de prensa. Incluso Xiomara Castro copia el modelo Bukele con algunos ajustes para los hondureños, pero no hay protección a los periodistas en riesgo. Nicaragua, que sale arriba siempre, ¿verdad? Creo que uno de los hijos de Pedro Joaquín Chamorro, periodista asesinado por la dictadura de Somoza, ahora pues también se quedó sin nacionalidad. El régimen de Ortega se le ocurrió quitársela y junto a otros ciento y tantos, y los expulsa de su propio país por hacer periodismo. Y Guatemala, Nicaragua, Honduras, o sea, no está mejor la situación. Los tres regímenes, mejor dicho, los tres gobiernos se perfilan como autoritarios, muy similares al caso salvadoreño, aunque el caso salvadoreño rebasa todos los límites. Desde el 2019, los salvadoreños se han unido a esa desafortunada lista de gobiernos que ven un enemigo en el periodismo crítico y han eliminado contrapesos para actuar impunemente. En El Salvador ya no hay derecho a la legítima defensa ni leyes que se hagan valer por encima de la voluntad de los funcionarios. Desde que llega este gobierno, el periodismo se convierte en enemigo del régimen, en adverso al régimen. Saludos, Martín Segovia. Por el momento solo en Costa Rica hay democracia, Martín, con sus problemas, pero Costa Rica es el único país centroamericano que podemos decir que goza de democracia, donde se invierte en educación, en ciencia, en la salud del pueblo y no en una mega cárcel. El orgullo de los ticos es ser el país más educado de Centroamérica. El orgullo de muchos ilusos salvadoreños, amantes de este régimen, es que tenemos la cárcel más grande, posiblemente del continente. Patético, ¿verdad? Deberíamos de mejor recordarle al presidente que él prometió que a la Universidad de El Salvador le iba a abrir un centro regional por departamento, comenzando por Chalatenango. Si tú eres salvadoreño, ¿por qué no te vas a Costa Rica? Ay, Josecito, vos sos uno de los, no sé si sos troll o sos uno de los alienados con la propaganda del gobierno. Yo me siento orgulloso de ser salvadoreño y tengo el legítimo derecho de dar mis puntos de vista sobre El Salvador. Que eso no vaya en la línea de la narrativa del gobierno actual, que eso incomode a los fanáticos
del gobierno porque no están informados, porque son personas sin criterio y que creen en esos videos cortos de 1 o 2 minutos, ese no es mi problema. Ese es problema de la persona que se incomoda porque haya otros que no estamos endiosando la figura ni haciendo culto a la personalidad, a la figura del presidente salvadoreño. Dice el Faro más adelante, se va del Salvador, ¿verdad? Porque no hay garantías para operar. Miren, del Salvador dice, es decir, hacemos un movimiento que proteja administrativamente al periódico que ha sido todo este tiempo la primera línea de ataque de un régimen obsesionado con ocultar sus negociaciones debajo de la mesa, su corrupción y su manejo arbitrario de las cuentas públicas. Exactamente. El Faro, Gato Encerrado, Factum, ahora la UCA se suma. El Diario de Hoy, que yo nunca pensé que iba a ser periodismo, mucho menos periodismo investigativo. En cierta forma la prensa gráfica, aunque por ratos como que nos deja ahí en el aire, ¿verdad? Que por qué lado va. Si se está plegando al régimen o está jugando a los dos. Pero nos ponen en relieve que en El Salvador no hay rendición de cuentas y no hay transparencia. Una cuestión de lógica simple. Si yo soy administrador de una empresa, tengo que decirle a los dueños cómo gasto cada centavo. El Salvador no le pertenece al clan Bukele, no le pertenece a los carteles, no le pertenece a los ministros, ni a los diputados, ni a los magistrados de la Corte. El Salvador nos pertenece a todos y tenemos el derecho de reclamar los salvadoreños cómo se invierte cada centavo de nuestros impuestos. A mí sí me interesa cómo se administran los fondos públicos de mi país, porque contribuyo y porque me preocupa la salud, me preocupa la educación, me preocupa el tejido productivo, la agricultura, las calles donde me voy a mover, que estén arregladas, etcétera. Pero si nosotros nos fijamos en este momento, solo se habla de la detención de pandilleros, de que 60,000 o más de 60,000, y que la mega cárcel y que la seguridad. Pero lo chistoso es que los que hablan de seguridad andan con un montón de guardaespaldas y de policías y de soldados. No hay rendición de cuentas por parte de los funcionarios. Los gastos de los viajes de los diputados, los gastos de casa presidencial, los gastos en publicidad, los declaran reservados. El que nada debe, nada teme. Vamos a retomarle esa frase que ellos utilizan. Si a los personeros del gobierno actual o los personeros del gobierno actual nada deben, si están administrando bien los fondos públicos, ¿por qué ocultan la información? ¿Por qué la declaran reservada? ¿Por qué no se le apuesta a la transparencia? ¿Por qué no decir, miren, esto es el presupuesto general de la nación, hemos gastado tanto en esto, tanto en esto, tanto en esto? ¿Algún salvadoreño que pueda decir cuánto cuesta la megacárcel de San Vicente? ¿Cuál fue el proceso de licitación a la compañía, que es la misma que está remodelando la UE y otros proyectos? ¿Algún salvadoreño que pueda decir cuánto ganan los tiktokers y los youtubers que van a El Salvador? No existe esa información. A la gente se le miente y se le presenta solamente maquetas, se le presentan noticias falsas,
o informaciones falsas de cosas que no están pasando. No se habla de la salud como está, de la educación como está. No se habla del endeudamiento exagerado de El Salvador y que se le hace cada vez más difícil conseguir fondos. Y no porque los organismos financieros internacionales estén conspirando contra el presidente y no lo quieran. No, sencillamente porque El Salvador ya no es sujeto de crédito confiable como pudo haber sido en otros tiempos. Por esa falta de transparencia. Porque en la pandemia, personeros del gobierno, algunos ahora diputados, otros en ministerios, hicieron negocio, hicieron plata. Una falsa paz insostenible, dice Otoniel Lemus. Correcto. Miren, en Roma había paz, la Pax, pero en Roma habían desigualdades. La represión no debe de ser el único mecanismo para gobernar un país, ni la única carta de presentación. Yo quisiera que se nos dijeran cuánto se ha invertido en salud, dónde están esas nuevas clínicas, dónde están esas medicinas al alcance de los salvadoreños. Que se nos diga cuántos especialistas han sido contratados, que se nos presente los nuevos hospitales que ha hecho la actual administración, que se nos presente la inversión en recuperar la agricultura, porque es triste que ni siquiera los frijoles y el maíz lo cultivemos en su totalidad en nuestro país. Es triste. Un país que no debería depender de comprar productos agrícolas de otro lado. Y las 500, 1000, 2000, no sé cuántas compañías que Milena Mayorga dice a cada rato que han entrado a El Salvador, ¿en dónde están? ¿Cómo se llaman? ¿Cuántos salvadoreños han sido contratados? ¿Cuál fue la inyección de capital? Miren, este régimen miente en reiteradas veces, todos los días, y hace una propaganda bien bonita, bien elaborada, que toca las emociones, que toca los sentimientos, que toca las frustraciones de los salvadoreños, sobre todo los de la diáspora. Pero la realidad en El Salvador es otra. Seguimos siendo un país que tiene un nivel bajo de escolaridad. Los salvadoreños, en su mayoría, no tenemos título universitario, digo en su mayoría, ¿verdad? Los salvadoreños no destacamos en ninguna ciencia, en ninguna disciplina. Es más, ni siquiera en el deporte. Muy raro aquel caso de salvadoreño que destacó en una disciplina deportiva o en una disciplina artística o la cultura. ¿Qué iniciativas hay para fomentar la cultura de los salvadoreños? Comenzando por la lectura, comenzando por escribir, comenzando por pintar, por crear música. Nada. De la diáspora se habla, pero nada más como un objeto para que remese y un objeto para que en algún momento se justifique, se le embauque por un lado y por el otro se justifique un probable fraude electoral por medio del voto por internet. Pero ¿qué gestiones ha hecho el gobierno salvadoreño por la diáspora, por los salvadoreños que están en estatus irregular en otros países, sobre todo en Estados Unidos? No hay. Lo que hizo el presidente salvadoreño fue alabar a Trump, firmar convenios de país seguro, mentir diciendo que había conseguido la extensión del TPS por su buena relación con la administración Trump, cuando sabemos todos que fue por una decisión de la Corte, una orden de una Corte federal.
Bueno, en fin, me estoy saliendo un poco del tema, ¿verdad? Pero dice, sacamos al Faro, pero nuestra redacción seguirá haciendo periodismo en El Salvador. No dejaremos de informar sobre el país que está al centro de nuestra cobertura. Creo que el Faro con esto crece, se regionaliza, y ya vemos notas del Faro sobre Guatemala, sobre Honduras, sobre otros países centroamericanos, y vemos notas del Faro en inglés. Lo que debería ser orgullo para los salvadoreños, tener un periódico de este talante que ha conseguido premios internacionales, es objeto de ataque de muchos simpatizantes del régimen y de toda la maquinaria acosadora digital del régimen. A mí sí me llena de orgullo decir, hay un periódico que hace periodismo investigativo, que es incómodo para el gobierno y lo ha sido para los demás gobiernos anteriores desde su surgimiento, y que ha crecido. Los ataques del actual régimen lo que han hecho es generarle otros espacios, y ellos lo han tomado como oportunidades para desarrollarse y para expandirse. Nuestro periodismo pues no se va a ningún lado. Bueno, para quienes pensaban que ya no iba a haber el Faro, ¿verdad? Ya no iban a haber esas notas incómodas sobre la corrupción y abusos de poder. La mudanza es justamente para continuar haciéndolo de manera independiente y crítica, menos vulnerable a las arbitrariedades del régimen. Nos vamos para quedarnos. Es decir, el Faro se va a Costa Rica, a su administración, sus oficinas, pero para seguir haciendo periodismo. Allá no alcanza el régimen a hacerle auditorías, a fabricarle procesos penales a sus personeros. Y si lo quiere hacer, va a tener que bregar con las leyes de ese otro país. Y Costa Rica pues es más garante de los derechos humanos, del debido proceso. O va a tener que acudir a instancias internacionales donde el gobierno salvadoreño está desprestigiado. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Salvador no es bien visto, el gobierno salvadoreño. En las Naciones Unidas, el gobierno salvadoreño no es bien visto tampoco. Y no es que el mundo esté conspirando contra estos sinvergüenzas, no. Es que ellos se han ganado a pulso. Se han ganado con sus abusos de poder esa deslegitimación. Y se la van a acabar de ganar más si hay una reelección ilegal en 2024. La mudanza es también una oportunidad de dar otro paso en nuestra aspiración regional ratificada hace más de 15 años en nuestra propuesta editorial, dice el Faro. Miren, me está dando la razón a una de las conclusiones que acabo de leer. Con vocación centroamericanista y universal denunciamos la violencia, la pobreza, la inequidad, la censura y las diversas formas de corrupción, abusos o impunidad. Es un medio pues comprometido con la sociedad y no con gobiernos ni con intereses corporativos. Es un medio que nos dice que las cosas no están bien. En El Salvador la pobreza no ha disminuido con la llegada de este nuevo gobierno, ni con la elección de la bancada CIAN. Las diferencias entre pobres y ricos en El Salvador se han acrecentado, sobre todo en estos últimos 4 años. Y no vamos a culpar a la pandemia de todo. Las malas políticas públicas, la falta de políticas públicas son las que nos están llevando a esta situación. Fíjate que sí, Max, estaba mejor con el frente. Hubo corrupción en el frente. Por cierto, tu presidente ganó contratos millonarios de publicidad en los gobiernos del FMLN. Y muchos de los funcionarios actuales de Nuevas Ideas, del régimen, también se favorecieron con los gobiernos del FMLN. De ahí vienen. Entonces no es
no es que estemos diciendo nada en favor de ningún partido, pero sí, por lo menos tenían límites los otros gobiernos y por lo menos manejaban mejor las relaciones con la comunidad internacional y las ayudas llegaban. Y sí se redujo la pobreza. Te recomiendo informarte, la CEPAL, la UNICEF y los otros organismos que te digan cuánto ha reducido la pobreza en estos últimos 4 años. El poder adquisitivo de los salvadoreños, si ha subido o ha bajado, si está mejor o está peor. Exacto, teníamos relación con USA y hasta gritamos Yankee Go Home, remember that? Bueno, yo no gritaba Yankee Go Home porque vivo en Estados Unidos, pero aún con ese doble discurso, porque había algunos calenturientos del FMLN que se sentían antiimperialistas, pero manejaron bien la relación con Estados Unidos. Tanto que Obama nos visitó, un presidente estadounidense visitó El Salvador. Biden nos visitó cuando era vicepresidente, si mal no recuerdo también. No perdimos el TPS. Y ahora, a pesar de que el presidente salvadoreño le lamió los zapatos a Donald Trump, nos quitó el TPS. Se ha sostenido por el pleito en las cortes. Nos quitó el TPS, nos llamó hoyo de mierda. Y aquel lo sigue alabando. Y aquel quiere que vuelva. Y aquel lo victimiza. Bueno, ya tu problema es con el FMLN. Ahí ya no tengo yo que decir. Yo no estoy representando a ningún partido en esta reflexión, ni soy de ningún partido. Nuestro periodismo, bueno, El Faro es un periódico centroamericano ahora con sede en San José. Mire, se consolida como periódico centroamericano. Eso lo vuelve más fuerte, con una mayor influencia. Sus notas van a ir más allá de los lectores salvadoreños. Van a tener más impacto. Y creo que al régimen le debería de preocupar esto, porque van a poner más en relieve que en El Salvador hay una dictadura, que no hay división de poderes y que no se está haciendo nada por mejorar la calidad de vida de los salvadoreños. En aquel documento expresamos también el sentido de nuestro trabajo. Bueno, queremos una Centroamérica en paz y más democrática, cimentada en el intercambio de ideas, la inclusión de justicia, la rendición de cuentas, la igualdad de oportunidades y la creatividad. Y en consecuencia proveemos a nuestros lectores de herramientas intelectuales para la conformación de una mejor sociedad. Al Faro no se le ha desvirtuado en sus notas. Se ha atacado al mensajero. Se ha atacado al medio. Se ha atacado a los periodistas, pero no las notas. No se ha demostrado que las notas del Faro no tengan asidero pues en la realidad. Las notas del Faro informan. Y yo no soy fan del Faro así endiosándolo como medio. Hay algunas cosas de ellos que no comparto, pero creo que es de lo más objetivo que tenemos y es de los medios que más profundizan en investigar qué es lo que está pasando en El Salvador y en decirnos que no somos un país de primer mundo, que el Bitcoin no nos ha sacado de la pobreza, que las negociaciones con pandillas originadas desde el gobierno de Funes se han mantenido, solo que ahora con otro estilo y con un componente publicitario. Y al final pues la verdad se impone. Como parte del ¿quién podrá derrotar a Bukele en este momento? Esa es mi pregunta. ¿Qué personas podemos confiar? Mira, Max, no sé. Creo que a Bukele quien lo va a derrotar va a ser el mismo Bukele. De hecho, pues su candidatura es ilegal. Que tenga todo un aparato mediático haciendo propaganda
poniéndolo como el mejor presidente del mundo y hablando maravillas y hablando de obras que no existen. Eso no le quita que sea un mal gobierno, un pésimo administrador, con indicios claros de corrupción y con pruebas claras de autoritarismo y con abusos de poder, con cuestionamientos sobre el manejo de los fondos públicos y con cuestionamientos en cuanto a relaciones con el crimen organizado, en cuanto a pactos con pandillas, en cuanto al lavado de dinero. Esas cosas pues no las digo yo, salen en informes del Departamento de Estado, en notas periodísticas de los medios que no están afiliados al régimen. Creo que los salvadoreños tenemos que subir el estándar, tenemos que ser más exigentes. El hecho de que no haya una figura pública diciendo voy a correr para presidente, que no sea, que venga de la oposición en este momento, no quiere decir que la candidatura a reelección de Bukele sea legal y que por eso tenemos que votar por él. No quiere decir eso. Él termina su periodo el último día de mayo, 31 creo que trae mayo, ¿verdad? De 2024, y a partir del 1 de junio, si continúa en la presidencia, su gobierno sería ilegal. Si continúa en la presidencia, aunque una sala que él puso, quitando la sala legítima, diga otra cosa, su presidencia sería ilegal. Yo no sé cómo va a reaccionar la comunidad internacional. No sé si van a haber sanciones para El Salvador. No sé si va a afectar la entrada de remesas a nuestro país, los viajes de los salvadoreños. Las ayudas sí sé que han venido siendo afectadas desde que comenzaron a atacar a las ONGs y desde que se empezó a ver indicios de falta de transparencia por parte del actual gobierno. Alemania ha sido clara en decir vamos a poner en suspenso nuestros proyectos de cooperación a El Salvador porque no hay transparencia y porque hay amenazas de poner un impuesto ilegal a las ayudas que entran vía ONGs. Creo que los salvadoreños tenemos que ser más exigentes y pensar en que tenemos que recuperar el modelo democrático, que es el que mejor garantiza nuestros derechos. Si quieren juzgar a los miembros de pandillas, que lo hagan, pero que no agarren a un montón de gente, la metan presa, unos pandilleros, otros no pandilleros, y no haya un proceso judicial donde se presenten las pruebas de la participación, de la pertenencia, del cometimiento de delitos. Meter a la gente en un campo de concentración es fácil. Probar que son criminales, que son pandilleros, ese es el reto. Ya tienen más de un año y no hay ni siquiera un salvadoreño de esos que están detenidos ahí que ha sido condenado. Ni siquiera un salvadoreño que haya sido condenado por los 87 muertes de aquel fin de semana horrible, donde se rompió el pacto del gobierno con las pandillas o lo estaban presionando, no sabemos qué pasó ahí, pero que murieron pues casi 100 salvadoreños. Tenemos un gobierno opaco que no quiere ver el tema de los desaparecidos, solo habla de las figuras de los pandilleros, con mostrar los tatuajes, hablar de la megacárcel, pero no habla de lo demás. Si el país, la administración de un gobierno es por medio de varios ministerios y secretarías y otras carteras de Estado. ¿Cuáles son los resultados en obras públicas? ¿Cuáles son los resultados del Ministerio de Educación? Hablemos de la PAES. ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor?
Tenemos realmente un sistema de salud bueno, sólido, fuerte, que responda a las necesidades de la población. Tenemos a un sistema de salud donde van los funcionarios de gobierno con sus hijos a pasar consulta y nos demuestran, y las mujeres de ellos a parir, y nos demuestran que es un sistema de salud confiable. A los de la diáspora sí nos afecta que no tengamos un buen sistema de salud. Por más propaganda, por más render, por más publicaciones que haga el gobierno. Sí nos afecta porque tenemos que pagar clínicas privadas para nuestros familiares, porque en el hospital no hay medicina, ni siquiera para el dolor. No hay tratamientos, se carece de un montón de cosas a la hora de atender una emergencia de salud. Y no es culpa del personal que trabaja ahí, es culpa del gobierno que utiliza los recursos para pagar publicidad, para contratar extranjeros que vayan a mentir de que en El Salvador tenemos al mejor presidente del mundo y el mejor aquí y lo mejor allá, y que es un destino turístico. Tan seguro es El Salvador que Tesla prefirió quedarse en México, país de los carteles, poner ahí su planta y no en nuestro país. Yo tampoco tengo ningún familiar detenido, Max, pero eso no quiere decir que no haya inocentes detenidos. Eso es otra cosa. Yo digo, pruébenle a cada salvadoreño de los que están presos que es pandillero. Saquen a los inocentes. No le arruinan la vida a todo mundo. No prejuicien a las personas porque viven en una comunidad donde hay pandillas, con la afirmación de que todos los que viven ahí son pandilleros o colaboradores de pandillas. Los asesinatos y extorsión siguen. En Semana Santa asesinaron a un empresario de la Ruta 14. Correcto, Toniel. La salud es un negocio y tú lo sabes, Max. Sí, es cierto. Fíjate que tu presidente, cuando se desmontó la Operación Milagro, que es una de las obras gestionadas por el partido FMLN, yo creo que es de saber de eso, para tratar de la vista a la gente de escasos recursos y que se lo hacían de manera gratuita. Prometió que iba a recuperar ese programa y que lo iba a fortalecer. Nada, no ha hecho nada. Creo que se mantiene, pero se tiene que ir a Guatemala, no recuerdo cómo está la cosa. Otto creo que maneja mejor ese asunto, Otoniel. Y ahí quedaron los salvadoreños sin eso. Una de las promesas. Dijo que iban a haber 14 bandas sinfónicas. 14, una por departamento. ¿Dónde están? Nuestro país no destaca en deportes tampoco. No hay inversión para que los jóvenes se dediquen a hacer deporte. La salud es un negocio, lógicamente. Y es un negocio para un grupo pequeño. Y la diáspora es la que más sufre con ese negocio de la salud. Pero ¿por qué no invertir en la red hospitalaria? ¿Por qué en vez de crear el mejor hospital del COVID provisional, que ya no funciona como hospital, ahora son oficinas de no sé qué, ¿por qué no haber fortalecido la red hospitalaria para tratar el COVID y que quedara eso como ¿cómo se llama? Como herencia, como legado de ese mal momento? No se hizo. 23,000 salvadoreños se operaron en San Vicente gracias a la Operación Milagro, que no la ha regresado el gobierno salvadoreño. Tan es así que tampoco se está abogando por los salvadoreños de la diáspora, ¿verdad? Milena Magayorga lo que menos hace es hablar con congresistas o con gente de la Casa Blanca para ver cómo se les ayuda a los connacionales. Lo que ella hace es mentir, se lleva unos 4 locos que recluta por acá,
disque empresarios, los llevan a dar un paseo allá y a decir que El Salvador está cambiando y que llegan estas empresas X, Y, Z, pero no vemos que haya más empleo en El Salvador. El costo de la vida está más caro, súper más caro. No vemos tampoco a los de la diáspora regresándose masivamente a vivir a El Salvador, porque ahora sí, ya vamos para arriba, ¿verdad? Ya estamos repuntando. Como decía yo, 1 minuto o 2 de un video producido por Casa Presidencial, producido por algún extranjero contratado desde Casa Presidencial para hablar maravillas del país y del presidente, eso no es evidencia de que las cosas estén mejor. Si no, veamos cuántos salvadoreños detenidos en la frontera sur de Estados Unidos hay cada año, y veamos si bajó o subió el número. El último número que yo manejé andaba arriba de los 100,000 salvadoreños detenidos en la frontera. Detenidos. Y los que no fueron detenidos. Y los que entraron por avión con visa. Y los que se fueron a otro país. Bueno, dice Otoniel, ahora se ahorra 13 millones de gente pobre de no pagar una cirugía que cuesta 1.500 por ojo en el privado. Sí. Hay que fortalecer el sistema de salud. Hay que mejorar la educación, hay que hacer una reforma educativa, hay que digitalizar el país, enseñarle a los jóvenes el uso de las herramientas de la era digital, hay que enseñarles un segundo idioma, hay que darles material didáctico adecuado. Y miren, no les roben los uniformes ni los zapatos. Tengo entendido que solo un uniforme y un par de zapatos les están dando ya. Si quieren, eliminen el programa o déjenlo optativo, que aquel que lo necesita lo solicite y se les dé. Pero no se lleven de encuentro a la gente más pobre. Fortalezcamos la producción. Produzcamos el maíz y los frijoles que nos comemos, que no tengamos que estarlo comprando. Démosle subsidios a los agricultores para crear polos de desarrollo. Dime algo bueno, algún porcentaje de este presidente ha cambiado. Fíjate que no, Max, yo no tengo una buena percepción del gobierno. La corrupción en los hospitales es fuerte, en Morazán ese hospital es mejor morir. La corrupción en este gobierno es mucho más grande que en todos los gobiernos anteriores, Max. Este gobierno, el presidente prometió que él mismo iba a meter presos a los corruptos. ¿Cuántos corruptos hay presos? ¿Por qué Pablo Anliker, después de ser ministro de Agricultura y que no dio cuenta de más de 200 millones que se disiparon durante la pandemia, sigue tranquilo? No se ha investigado. ¿Por qué se deshizo de la CICIES, Comisión Internacional contra la Corrupción? Cuando le presentó una lista de 12, 13 casos de funcionarios de su gobierno. Eso no es atacar la corrupción. ¿Hay siquiera un funcionario de este gobierno preso por actos de corrupción que el presidente o el casa presidencial o su equipo haya dicho, este está preso? Miren, la alcaldesa de Soyapango, ese es un caso. Ese es un caso. No sé ni cómo plantearlo. Pero de los ministros, de gente de las carteras de Estado, ¿dónde está? ¿Cuántos ha metido presos de su gobierno? La corrupción sigue galopante. Se ocultan el gasto público, se ocultan las cuentas, si reservan la información, ¿por qué es? A mí no me queda duda que es para que no se quede evidenciado que hay corrupción en este gobierno. Así es las cosas, señores. Bueno, yo voy a dejar hasta aquí esta reflexión. Entre los diputados actuales, un licuado de Arena y FMLN, no digamos Bukele. Ahí vamos bien, mira, tenés razón. La mayoría de personeros de este gobierno, comenzando por el mismo presidente, o vienen de Arena o vienen del FMLN. Casi todos. No tenemos a un Nuevas Ideas puro. Qué bonito fuera, ¿verdad? Que fuera gente que no ha tenido pasado político.
Pero todos son de los mismos de siempre.